La sesión de la tarde comienza ahora con un preludio musical. Por eso los invitamos a ocupar sus asientos y disfrutar del programa musical. L'enfant au berceau, une goutte d'eau, le soleil au point du jour, un épilou, sont le don du Dieu, bon et prodigieux, auprès de qui est la source de toute vie. Que faire de notre vie? Qu'y a-t-il de mieux que d'aimer le Créateur, lui offrir notre cœur, beau don, cadeau précieux. À personne il n'est dû le grand, le merveilleux, miracle de la vie. Certains sont lassés, veulent renoncer, s'en prendre à Dieu le maudit, et puis mourir. Ne les suivons pas, louons Jéhovah, disons merci, merci pour chaque instant de vie. Que faire de notre vie? Qu'y a-t-il de mieux que d'aimer notre prochain, lui ouvrir notre main, beau don, cadeau précieux. À personne il n'est dû le grand, le merveilleux, miracle de la vie.
sees, kuid siis kuulsin tõde, mul meeldis see, mida kuulsin. Meeldis mul see. Vastuseid leida ei lootnud ma jään, kuid nüüd oma sammu sel teel ma sean, see on tõde. Kindlalt ma tean, minu eest tee, mu kõik on see, kuid usk mul jõudu anna. Olgu käänab teel, mul kindel meel, usk mul jõudu anna. Jõudu anna. Nii kalliks pean kõike, mis teada ma saan, ka teistele soovin, sest rääkida sellest soovin. Nüüd rääkida ma on kindel nüüd mu süda ning sees mul põleb soov su kõrval ikka olla ja käia koos, tahan käia sinuga koos. Minu eest tee, mu kõik on see, kuid meeles hoida tahan. Olgu käänab tee, mul kindel meel, usk mul jõudu anna. Jõudu anna. On kui sünged, pilved, raskused elus, anun palvist Jehova, võta kanda mu valu. Ma ju tean, kui muured oma käes ma sulle ulatan, siis näen, et kõigist neist raskustest me koos saame üle. Minu eest tee, mu kõik on see, kuid meeles hoida tahan. Olgu käänab tee, mul kindel meel, usk mul jõudu anna. Nüüd võin kindlal ma olla veel, usk mul jõudu anna. Olgu käänab tee, mul kindel meel, usk mul jõudu anna. Jõudu anna. Los invitamos ahora a cantar la canción 3, titulada Tú me das fuerza, confianza y valor. Cantemos juntos la canción 3.
Nuestra fe se fortalece cuando escuchamos cómo ha ayudado Jehová a nuestros hermanos a vencer obstáculos. Ahora escucharemos a algunos hermanos que han tenido éxito al predicar por carta o por teléfono. Escucharemos entonces al hermano Marcos Dueña, quien hará las entrevistas. Pero porque tú lo dices, lo haremos. Estas palabras de Pedro a una instrucción de Jesús que parecía muy extraña, nos muestran cuánta fe tuvieron que demostrar ellos y seguir las instrucciones. Habían estado toda la noche pescando y no habían tenido buenos resultados. Sin embargo, Jesús les dice que vuelvan allí y echen sus redes. Y tuvieron éxito. Desde hace un tiempo que estamos en pandemia y las instrucciones para la predicación han cambiado. A algunos les parece raro o extraño predicar por carta o por teléfono. Sin embargo, tenemos que demostrar mucha fe para tener buenos resultados. ¿Les gustaría escuchar algunas experiencias? Vamos a entrevistar a dos hermanos de la familia Betel, Romina Tabano y Mario Segovia, para que nos cuenten. Romina, nos gustaría que nos cuentes qué te ha ayudado a tener éxito en la predicación por carta o por teléfono. Bueno, las sugerencias que se dieron oportunamente sobre tratar de ponernos en contacto con todo tipo de personas me animaron a revisar el listado de mi teléfono y poder encontrar a alguien a quien animar con las buenas noticias, sobre todo en ese momento tan difícil del principio de la pandemia. Así fue que encontré a personas con las cuales no hablaba hacía un buen tiempo y este fue el caso de Rosita, que el último contacto lo habíamos tenido hacía aproximadamente 2 años atrás. Nos gustaría entonces que nos cuentes la experiencia de Rosita. ¿Cómo te fue con ella? En sí, a Rosita la conocí en la conmemoración de marzo del 2018. Y algo un poquito gracioso con relación a esta experiencia es que hasta el día de hoy ella no recuerda del día en que nos conocimos personalmente. Pero sí recuerdo que cuando me acerco a saludarla, ella me cuenta de que había asistido a la conmemoración por una invitación que había recibido en su hogar. Así fue que charlamos un poquito y solicité su contacto. Días después, cuando envío mensajes, bueno, ya no me responde. Intenté varias veces hasta que la llamo por teléfono y bueno, estaba apurada, no me podía atender, así que interpreté de que no tenía interés. Y como comentaba anteriormente, por un muy buen tiempo dejé de insistir. Pasaron casi 2 años hasta el principio de la pandemia, como comentaba. Así que cuando reviso el listado, encuentro su teléfono, la contacto y le pregunto si ese número le seguía perteneciendo. Ella me dice de que sí, pero me pregunta quién era yo. Así que bueno, comienzo a enviarle mensajes, pero nuevamente no me responde. Entendiendo que tal vez le dificultaba contestarlos, la llamo por teléfono y para mi sorpresa fue muy amable. Y ahora me doy cuenta que no solamente tenía interés, sino también gracias a la pandemia tiempo para atenderme. Así que cuando ofrecí el estudio, accedió gustosa. Y desde ese momento no ha dejado de progresar en su relación con Jehová. Qué bueno, Romina. Ahora nos gustaría que nos digas qué has hecho para cultivar el interés de ella en todo este tiempo. Bueno, la conectividad para poder estudiar juntas no ha sido algo sencillo, pero buscar maneras para poder continuar con el estudio a pesar de las dificultades, tal vez de conexión a internet, la ha animado a confiar en Jehová. Por otro lado, cuando volvió a trabajar después de la cuarentena estricta, tuvimos que hacer ajustes en los horarios del estudio, pero poder adaptarnos a estos con prontitud la ayudó a no desanimarse y poder seguir adelante. Y por último, el poder animarla, ayudarla a reflexionar en el amor de Jehová y poder corresponder a este cariño, la ha ayudado a progresar. Por ejemplo, para la conmemoración no solamente invitó a su familia, sino que también preparó sus propios emblemas. Así que meditar en lo que Jehová se merece, en todo lo que hace por ella, le está ayudando a progresar. Gracias, Romina, por tu linda experiencia. Mario, nos gustaría que nos cuentes
¿qué te ha ayudado a tener éxito en la predicación por carta o por teléfono? Sinceramente, al principio de la pandemia para mí fue todo un desafío la predicación telefónica, porque prácticamente no tenía experiencia en esta modalidad de predicación, así que tuve que cobrar valor. Y algo que me ayudó a hacerlo fue aplicar una idea que dijo la Atalaya tiempo atrás. Allí se decía que sentir miedo es como tener frío, porque uno puede hacer algo al respecto. Claro, porque cuando uno tiene frío, se abriga. Por ejemplo, si uno siente frío, se pone un pullover. Si uno sigue sintiendo frío, se pone una campera. Y si uno tiene más frío todavía, se abriga más. De igual manera, orar a Jehová cuando uno tiene miedo es como abrigarse cuando uno tiene frío. Porque si uno siente miedo, ora a Jehová. Si uno sigue sintiendo miedo, vuelve a orar a Jehová. Y así hasta que el miedo se va. Bueno, aplicar esa idea me sirvió de mucho para cobrar valor para llamar por teléfono. Y otra cosa que también me fue muy útil fue aplicar las sugerencias que nos da la organización de Jehová. En particular la sugerencia de que en la visita inicial uno deje una pregunta pendiente para ser contestada en la revisita. Claro, porque cuando uno deja una pregunta pendiente en la primera conversación, cuando hace la revisita es más fácil hacerla. Además ya tenemos el tema planteado del que vamos a hablar y podemos cultivar el interés de la persona. Así que aplicar todas estas ideas me ha sido muy útil para la predicación por teléfono. ¿Te gustaría entonces, Mario, contarnos alguna de tus experiencias? Predicando entre semana por la tarde, una señora me dio su opinión sobre un texto de la Biblia, sobre una pregunta que le hice, y conversamos un poquito sobre los cambios que Dios va a hacer en el futuro en la tierra. Por eso, como pregunta pendiente, elegí la pregunta 1 de la lección 1 del folleto Buenas Noticias, que era uno de los manuales que usábamos en ese tiempo para dar clases de la Biblia. Entonces, cuando hice la revisita, ya estaba conduciendo un curso de la Biblia, porque para contestar la pregunta pendiente, analicé los primeros párrafos del folleto. ¿Qué has hecho, Mario, para cultivar el interés de esta señora? Semanalmente fuimos analizando el folleto, terminamos la lección 1, luego comenzamos la 2, y más o menos hacia la mitad de la lección 2, le dije a la señora que en la próxima conversación iba a incluir a una mujer para que luego sea ella quien le continuara dando clases de la Biblia. Y así fue. En la próxima llamada hicimos una llamada en conferencia con una hermana de la congregación y luego de eso la hermana continuó enseñándole la Biblia a esta señora. Y el resultado de eso fue muy bueno porque la hermana y la señora comenzaron a estudiar por videoconferencia. La estudiante comenzó a conectarse a las reuniones o a verlas por streaming. E incluso empezó a predicarle a sus compañeros de trabajo. Y también vio la última asamblea regional. Así que me pone muy contento todo el progreso que está haciendo y sin duda todo el mérito es de Jehová porque esta obra es de él. Muchas gracias. Queremos felicitarlos a ambos por el buen ejemplo que nos dan y por el entusiasmo que tienen. Hoy todos tenemos que seguir demostrando entusiasmo en la predicación. Sabemos que, como dice la carta a los Filipenses, hoy podemos tener éxito gracias a la bendición y las fuerzas que nos da Jehová. De esta manera imitaremos a Pedro y a los apóstoles, teniendo una fe fuerte. Gracias, hermano Ludueña, por estas entrevistas tan animadoras. Todos los días se pone a prueba nuestra fe. Pero además de fortalecer la fe nuestra, tenemos que ayudar a otros a tener una fe fuerte. Y en la siguiente serie de 3 discursos veremos maneras prácticas de fortalecer la fe de otros con la ayuda de Jehová. Cada orador presentará al siguiente. Invitamos ahora al hermano Gabriel Cuello a presentar el discurso Ayudemos a otros a fortalecer su fe, a nuestros hijos adolescentes. A medida que se acerca el fin, todos necesitamos tener una fe fuerte a fin de resistir las pruebas y también las tentaciones. En esta serie de discursos vamos a ver, por ende, cómo podemos fortalecer la fe de los hijos adolescentes, de nuestros estudiantes de la Biblia y de los hermanos de la congregación.
Hablemos ahora de cómo pueden los padres fortalecer la fe de sus hijos adolescentes. Ser padres, sin duda, es un motivo de mucha alegría, pero también entendemos que conlleva muchos desafíos y responsabilidades. Criar a los hijos en estos tiempos del fin, como dice la Biblia, críticos y difíciles de manejar, no es sencillo. Aún así, infinidad de matrimonios cristianos por todo el mundo están educando a sus hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová. A todos ellos los felicitamos y encomiamos porque sabemos el enorme esfuerzo que están realizando. Y también sabemos que Jehová aprecia muchísimo sus esfuerzos y que tarde o temprano va a recompensar todo lo que hacen. Algo que deben tener presente y nunca olvidar es que no pueden dar por sentado de que sus hijos desarrollarán una fe fuerte y una relación con Dios tan solo porque ustedes la tienen. Debemos recordar que la fe no se hereda. Es probable que tal vez ustedes hayan educado a sus hijos desde la infancia con los principios bíblicos, pero es ahora, cuando ya son niños, adolescentes, es que necesitan su ayuda para ellos desarrollar sus propias convicciones. Dada la importancia de esta labor, exige que ustedes padres den atención continua a su responsabilidad. Y es una tarea que no pueden delegar a otras personas. Pero más allá de ser una comisión divina, entendemos que criar a los hijos en la disciplina y regulación mental de Jehová es también la mayor demostración de amor para ellos, porque eso demuestra que estamos interesados en su bienestar eterno. Al cumplir adecuadamente con esta comisión, ustedes podrán llegar a sentirse igual que el apóstol Juan, según se expresó él en su tercera carta, en el versículo 4. Vamos a leerlo, por favor. Decíamos, tercera carta de Juan, versículo 4, él dijo: nada me da más alegría que oír que mis hijos siguen andando en la verdad. Qué hermosa recompensa, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo pueden ustedes, padres, fortalecer la fe de sus hijos? Bueno, antes que nada, es importante que ustedes, padres, sean ejemplos de fe. Sus hijos tienen que ver que ustedes ven a Jehová como una persona real y que todas las actividades que están relacionadas con su adoración son prioritarias en su vida. Sean buenos estudiantes de la Biblia y de las herramientas de ayuda. Eso permitirá que su conocimiento aumente, que su aprecio y devoción por Jehová sea visible y que estén más capacitados para ayudar a sus hijos. También recuerden que si la verdad está en su corazón, ustedes buscarán todo momento oportuno para hablar de Jehová y sus propósitos. Así que no es cuestión solamente de hablar de estos asuntos cuando nos preparamos para la reunión o cuando celebramos la adoración en familia. No, hablar de la verdad y de la Biblia tendría que ser algo natural, algo que hacemos todos los días, sin pensar. Ayuden a sus hijos adolescentes a entender bien las enseñanzas de la Biblia y a percibir los beneficios de aplicar en su vida también los principios bíblicos. Para esto utilicen, por ejemplo, las experiencias que aparecen en la revista La Atalaya, como por ejemplo en la serie La Biblia les cambió la vida. También pueden valerse de experiencias que ustedes conozcan, de personas que han aplicado los principios bíblicos y les ha beneficiado en sus vidas. Esta clase de ejemplos le dan vida a los principios bíblicos. Una publicación mencionó lo siguiente: cuando les enseña a sus hijos, no haga siempre las mismas cosas. Use la imaginación. Hágalos pensar tomando en cuenta su edad. Convierta la enseñanza en algo apasionante, que fortalezca su fe. Nunca se canse de probar nuevos métodos para explicar temas ya conocidos. Qué buenas sugerencias, ¿verdad?
Como ha enfatizado también el esclavo fiel, es muy importante, padres, que ustedes celebren la adoración en familia de manera regular y estudien la Biblia con cada uno de sus hijos. Estas tareas no tienen sustitución. Con respecto a esto, noten lo que expresó el libro Los jóvenes preguntan, Respuestas prácticas, volumen 1. Dijo así: es verdad que mientras su hijo viva en su casa, usted tiene el derecho de exigirle que participe en las actividades espirituales de la familia. Sin embargo, su objetivo no debe ser que siga mecánicamente una rutina, sino que ame a su Creador. Así que, si tiene este objetivo presente, entonces podrá ayudar a su hijo a que desarrolle él mismo una fe firme. Y es esa fe lo que lo va a motivar a adoptar una decisión propia con relación a la forma en que se debe adorar a Dios. Los padres también disponen ahora de una nueva ayuda, que es el nuevo libro Disfrute de la vida para siempre. ¿Qué tal de estudiarlos como familia? De seguro esta herramienta ayudará a sus hijos también a estar más preparados para defender sus creencias, incluso ante personas que transmitan enseñanzas que no están en la Biblia, como la evolución, la homosexualidad y otras. Nos gustaría a continuación, y para ilustrar todo lo que hemos conversado, hablar con dos jóvenes, con Matías y Ezequiel Duarte. Estos jóvenes hermanos carnales se han criado en la verdad desde muy pequeños y sus dos padres han sido cristianos y son cristianos. Quisiéramos preguntarles a ambos, ¿qué cosas hicieron sus padres a fin no solamente de inculcarles la verdad, sino que desarrollaron ustedes una relación personal con Jehová? Bueno, siempre se preocuparon porque estuviera el estudio de familia todas las semanas. No hubo semana en que no estaba. Por más que estuvieran muy cansados por el trabajo o algún inconveniente de último momento, el estudio no faltaba. Y si había que tratar algún tema, por las necesidades de la familia, se trataba ahí. Y en la predicación sabíamos que no se preguntaba si íbamos a salir, porque eso ya era un hecho, ¿no? Lo mismo sucedía con las reuniones. Aunque a veces teníamos algún inconveniente por alguna situación que hubiera surgido en el momento, sabíamos que luego, aunque sea un poquito más tarde, pero íbamos a estar presentes en la reunión. Bien, muchas gracias. Ahora, ¿cómo les ayudaron sus padres a defender las enseñanzas de la Biblia de una manera clara y sencilla? Bueno, en los estudios de familia que teníamos, hacíamos secciones de práctica en donde veíamos cómo exponer las verdades bíblicas cuando surgían temas con nuestros compañeros o profesores con respecto a temas relacionados a la sangre o la adoración a símbolos patrios, ¿no? Entonces, cuando estas situaciones surgían, bueno, uno ya estaba más preparado para defender las enseñanzas bíblicas. Y esa preparación tuvo buenos resultados. Me pasó de que cuando veíamos que ya venía a tratarse el tema de la evolución en el programa escolar, empezamos a prepararnos para ver de qué manera podíamos expresar nuestras creencias de manera clara y sencilla. Y cuando llegó el momento, pude, explicarle a la profesora qué era lo que yo pensaba, qué era lo que opinaba, y pude colocarle el libro Si existe un creador. Lo interesante fue que, ella lo aceptó, lo leyó, le gustó, y después incluso me pidió más libros para poder dárselos a las compañeras de trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Y en qué les ayudó a ustedes esta buena dirección que recibieron de sus padres? Bueno, desde pequeños nos pusieron la meta de poder servir en la faceta del tiempo completo, ¿no? Al menos 1 o 2 años. Fue por eso que nunca tuvimos esa gran presión de ambos para que podamos cursar estudios superiores que nos consuman mucho tiempo, ¿no? Incluso esto me recuerda cuando me animaron y también me ayudaron a que pueda participar en las reuniones para los solicitantes a Betel en las asambleas de distrito, donde pude conocer a más hermanos que ya formaban parte de esa faceta de tiempo especial y así pude lograr ponerme esas metas. Y en mi caso, cuando ya estaba finalizando los estudios secundarios, empecé a analizar la posibilidad de sacar el precursorado. Y fue muy bueno ver cómo me apoyaron y me acompañaron. Me dieron todo su apoyo y me acompañaron porque en el caso de mi papá, aunque tenía
una vida muy ocupada, él me dijo que si yo sacaba el precursorado, él también lo iba a sacar conmigo. Y obvio que eso fue el empujoncito que necesitaba. Excelente. Nos alegra mucho saber que con la ayuda de Jehová y de sus padres, ustedes han podido alcanzar algunas de sus metas. Han podido servir como precursores regulares, están sirviendo en sus respectivas congregaciones como siervos nombrados y juntos llevan varios años sirviendo en Betel. Así que muchas gracias por compartir parte de sus vidas y también por acceder a esta entrevista. En su paso a la edad adulta, muchos jóvenes deciden aceptar la religión de sus padres. Pero lo cierto es que no en todos los casos sucede eso. ¿Qué puede hacer usted si su hijo comienza a tener dudas acerca de su fe? Y si al crecer tal vez va perdiendo ese entusiasmo que él tenía por las actividades espirituales. ¿Y qué hará usted si tal vez él comienza a dudar de algunas de las actividades que hacía o de su fe, algo que tal vez lo entusiasmaba tanto cuando era niño? Bueno, si esto sucede en su caso, antes que nada, no concluya que usted ha fallado como padre cristiano, porque muchos factores pueden haber incidido. Pero sí, tenga en cuenta que dependiendo de cómo usted reaccione, puede hacer que su hijo se sienta atraído hacia su fe o haga exactamente lo contrario, se aleje cada vez más. Recuerde que si le declara la guerra, esta batalla puede ser agotadora y el fin muy seguro, la derrota. En estos casos, es mucho mejor seguir el consejo que encontramos aquí en Proverbios, el capítulo 16, versículo 23. Vamos a leerlo, por favor. Proverbios 16, 23. Allí dice: el corazón del sabio da la comprensión perspicaz a su lengua y hace que sus palabras sean más convincentes. Entonces, padres, ¿cómo pueden lograr que su habla sea más convincente cuando sus hijos expresan dudas referidas a la fe? Bueno, antes que nada, procure no escandalizarse. Permita que ellos se expresen con libertad, que formulen todas las preguntas. Y cuando usted le toque hablar, use tacto para que esa conversación no se termine convirtiendo en una pelea, en una riña. Como dice el Proverbios, sea perspicaz y trate de discernir por qué su hijo tiene esa clase de dudas o preguntas. Será también muy importante que usted sea paciente. Recuerde que toda fruta necesita tiempo para madurar. Lo mismo pasa con la fe. Se necesita tiempo para que ésta se fortalezca. Estén atentos a las señales de alarma, como por ejemplo, ¿ha estado su hijo crítico últimamente? ¿Ha estado tal vez perdiendo el entusiasmo por las actividades espirituales? ¿Le ha estado ocultando cosas? Bueno, una vez más, trate de percibir el porqué de estas conductas. ¿Será que se siente solo porque ha quedado sin amigos en la congregación? ¿Será que tal vez le falta confianza en sí mismo y por eso no se siente capaz de defender sus creencias? ¿Será que le asusta tal vez hasta la responsabilidad de vivir de acuerdo a las normas bíblicas? Miren lo que expresó una joven de 16 años. Ella dijo: para mí, la promesa de la vida eterna está, por decirlo así, en lo más alto de un edificio. Y ni siquiera he subido el primer escalón. Tengo tanto miedo de subir las escaleras que he pensado en abandonar mi religión. ¿Acaso su hijo se ha sentido así? Bueno, solo podrá descubrirlo si tiene conversaciones profundas y sinceras con ellos. Padres, Jehová ama muchísimo a sus hijos, así que pueden estar seguros que no están solos en esta tarea de educar a sus hijos.
Él desea y quiere apoyarlos. Por eso, oren con humildad por sus hijos y con sus hijos. Al final, desde luego, entendemos que serán ellos mismos los que decidan si querrán tener una fe en Dios o no. Los padres, ustedes, podrán plantar y regar, pero recuerden que es Dios el que lo hace crecer. Así que, por favor, pídanle su espíritu y sabiduría para seguir criando a sus hijos en la regulación y disciplina de Jehová. Y más allá de los resultados, no se olviden lo que expresó el apóstol Pablo cuando escribía a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 10. Allí dijo el apóstol: Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que mostraron para con su nombre. Y podríamos agregar, y el amor que mostraron para con sus hijos. Tengan la seguridad, hermanos, que Dios nunca olvidará lo que han hecho y están haciendo a favor de sus hijos. A continuación, el hermano Fernando Gigli analizará la siguiente parte de esta serie. Ayudemos a otros a fortalecer su fe, a nuestros estudiantes de la Biblia. Hermano, ¿cuánto hace que usted conoce a Jehová? ¿1 año? 5 años, 10 años, más años quizás. Bueno, ¿no es cierto que independientemente de cuánto tiempo llevemos de bautizados, todos los días necesitamos fortalecer nuestra confianza, nuestra fe en Jehová? Si esto es cierto para nosotros, ¿qué podemos decir de aquellos que llevan poco tiempo estudiando la Biblia, que tienen pocas clases o que todavía no han terminado su curso completo? Bueno, para ellos, poner fe en Jehová, confiar plenamente cuando está la oposición de la familia, o quizás cuando se enfrentan a una tentación y tienen que obedecer las normas morales que les hemos enseñado, puede ser un verdadero desafío. Y sin duda, una gran ayuda es que nosotros los apoyemos para fortalecer su fe. Ahora bien, sabemos que decirles simplemente, tenés que tener más fe en Jehová, o te falta progresar un poco más, aunque son frases ciertas, no van a ser muy prácticas. Sería como si tuviéramos que empujar todos los días nuestro auto para que arranque a la mañana. Durante unos días va a funcionar, pero sabemos que más temprano que tarde va a dejar de arrancar. Lo práctico es buscar adentro cuál es la falla, diagnosticarla y hacer la reparación. Bueno, pasa lo mismo con un estudiante. Hay que encontrar cuál será esa falla, o podemos llamarla mejor, cuál será ese sentimiento negativo que le impide progresar y dar esos pasos que hacen falta. Bueno, y para que nosotros entonces podamos, con ese diagnóstico, fortalecer su fe mediante la Biblia. ¿Qué le puede estar pasando a un estudiante? ¿Cuáles pueden ser estos sentimientos válidos? Bueno, algunos quizás no han crecido en una familia religiosa. De chicos no se hablaba de Dios ni de la Biblia, entonces son realidades completamente nuevas. No es que no las conozcan, pero no las tenían en su corazón, entonces tenemos que construir de cero. Y quizás tengan ciertas dudas que no nos hayan expresado. Otra cosa, ¿será que nuestro estudiante en su niñez no recibió el cariño o la protección que se merecía de aquellos en los que confiaba y que ahora tiene una personalidad distante, que se cuida de los demás, que trata de no confiar en el resto de las personas y que esa actitud o esa personalidad que trae de niño ahora se traslade a Jehová y que le cueste mucho forjar una relación y confiar plenamente en Dios? Otro punto, ¿ha notado que cada vez más personas piensan que en realidad un Dios de amor no condena toda la inmoralidad que hay en el mundo? Que más bien esto es un invento de las religiones. Bueno, de hecho, si pensamos en los últimos 5, un poco más, quizás 10 años, lo que la sociedad considera educado, que considera correcto, de buena gente, es aceptar casi cualquier tipo de inmoralidad. Y si uno se pone en la vereda de enfrente, ¿no? Si uno estudia la Biblia y decide apegarse a lo que ésta dice, y en algún momento eso se hace público, la condena social puede ser muy fuerte. ¿Será que esto le está preocupando a nuestro estudiante y no nos lo ha dicho? ¿O que él tenía otra idea de lo que era Dios y ahora al ver las normas morales de la Biblia se lleva una sorpresa y tiene esos sentimientos negativos? Otra cosa que puede pasar, muchos hombres puede que tengan ciertas preocupaciones como atender a su familia, un trabajo que lo consume física y quizás emocionalmente también, y ahora tener que sentarse a estudiar
Y abrirle su corazón al maestro, saber que tiene que abrirle su corazón a Jehová puede ser un desgaste emocional que quizás no esté dispuesto a hacer. Otros quizás tengan algunos sentimientos de ineptitud, quizás no han sido buenos estudiantes, y esto de ponerse en la situación de alumno y tener a alguien que le haga preguntas y que algunas de estas capaz que no las sabe contestar de la mejor manera, puede ser una situación en la que no se sienta cómodo estar. Bueno, cualquiera de nuestros estudiantes puede tener preocupaciones válidas como el miedo a la familia, qué voy a hacer con las fiestas cuando se acerquen, esto me está comprometiendo, qué voy a tener que hacer, y la lista puede seguir. Pero la idea sería esta: cuando nuestro estudiante parece que no progresa, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para pensar bien del estudiante, para ser positivos, para darles el beneficio de la duda. ¿Cuál será ese sentimiento que no lo está dejando progresar? Tenemos que ser pacientes y con tacto intentar encontrar esa falla o ese sentimiento para entonces, con este diagnóstico, poder fortalecerlos con la Biblia. Para ejemplificarlo, vemos ahora una escenificación. Está Enzo, testigo de Jehová, que le está enseñando de la Biblia a Pablo, pero se presentan ciertos inconvenientes. Prestemos atención a cuál es la actitud que Enzo tiene. Qué bueno lo que estudiamos hoy, ¿no? ¿Qué te parece si ahora, para terminar, hacemos una oración? Enzo, antes de terminar quería comentarte algo. Primero, gracias por darme las clases de la Biblia, pero creo que esto no es para mí. No voy a poder ser testigo de Jehová nunca. Debería dejar de estudiar. ¿Qué le contestaría usted a Pablo? Bueno, veamos cómo le responde Enzo, pero prestemos atención a qué es lo que hace antes. ¿Por qué quiere Pablo dejar de estudiar? No me da la impresión de que sea porque ya no le interesa la verdad. De hecho, él se prepara muy bien para las clases, ha asistido a algunas reuniones y hasta les ha hablado de lo que está aprendiendo a algunos familiares y amigos. Voy a tratar de averiguar qué es lo que en realidad le preocupa. Quizá pueda ayudarlo. Pablo, la verdad es que al ver tu progreso en estos meses, he quedado muy sorprendido. Has hecho muchos cambios. De hecho, tu preparación para las clases es excelente. ¿Hay algo más que te esté preocupando? Sí, Enzo. No puedo dejar de fumar. Lo intenté. Sé que fumar está mal. Le pido perdón a Jehová, pero siempre lo mismo. Creo que no lo voy a poder dejar nunca. Entiendo. Me imagino que no debe ser nada fácil para vos estar pasando por esta situación y de verdad te agradezco que tengas o te sientas en la confianza de contármelo, ¿no? ¿Sabes que se me ocurre que algo que quizá te puede ayudar es abordar el problema de una manera diferente? Pero, ¿cómo sería eso? Bueno, hemos visto en nuestras clases de la Biblia que Jehová tiene el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal, y que sus normas son para nuestro bien, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay que tener algo más en cuenta. Mirá lo que dice este pasaje de la Biblia. Isaías 41, 10. Fíjate lo que Jehová nos dice acá en Isaías 41, 10. No tengas miedo, porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré. Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré. Así que, ¿qué nos quiere transmitir este pasaje? Que Jehová puede darnos las fuerzas necesarias para poder cumplir sus normas. Que si le pedimos su ayuda, Él puede darnos las fuerzas que necesitamos para aguantar cualquier tentación. Por eso, no importa la ocasión, si nosotros acudimos enseguida a Jehová en oración cuando nos vemos tentados a hacer lo malo, Él puede darnos las fuerzas para vencer la tentación. Gracias, Enzo.
Me hace muy bien saber esto. Me alegro que te sirva. Pero creo que hay algo más que te puede ayudar también. Creo que escuchar la experiencia del hermano García te va a animar muchísimo. Me gustaría invitarlo para la semana que viene y así que puedas escuchar cómo Jehová lo ha ayudado a dejar de fumar. Eso te va a animar muchísimo. Pero ¿qué te parece si ahora analizamos juntos la lección 40 del libro? Fíjate, se titula ¿Cómo ser limpios desde el punto de vista de Dios? Y en el punto 4 se nos dan muy buenos consejos para vencer los malos hábitos. ¿Te parece que lo analicemos juntos ahora? Sí, eso es una muy buena idea. Y acordate que a mí también me gustaría ayudarte. Yo estoy disponible cuando necesites. Si en algún momento quizás te sentís tentado a fumar, ya sabes que contás conmigo, podés llamarme. Notamos que Enzo no se alarmó, él fue positivo, fue paciente con su estudiante. Claro, él sabía que en realidad Pablo sí mostraba aprecio por lo que estaba estudiando. Por eso con paciencia, con tacto, intentó sacar lo que había en el corazón de él y cuando pudo diagnosticar cuál era el inconveniente, lo fortaleció con la Biblia. ¿Qué más podemos hacer nosotros para fortalecer la fe de nuestro estudiante? Bueno, veamos 4 puntos. El primero, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Busquémoslo juntos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Esta carta que la escribe Pablo a la congregación de Tesalónica, donde había varios hermanos que habían sido estudiantes del apóstol Pablo. Así que, recordando ese momento, Pablo les dice lo que dice el versículo 7. Los tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y cuida con ternura a sus hijos. Así que por el tierno cariño que les teníamos, estábamos decididos a darles no solo las buenas noticias de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegamos a amarlos mucho. ¿Qué hace que una madre cuide tanto de su bebé, niño, adolescente, joven y se apegue durante tantos años? Hay una obligación de por medio, pero lo que motiva todo esto es el amor. Bueno, de la misma manera, con nuestro estudiante nosotros tenemos que hacer esto, lo que hizo el apóstol Pablo, que lo escribió en el versículo 8. Darles no solo las buenas noticias de Dios, no solo la clase de la Biblia, sino también nuestra propia vida. En otras palabras, darle a nuestro estudiante de nuestro tiempo y de nuestras energías. Y esto puede involucrar quizás no solo encontrarnos con él durante la clase de la Biblia, sino también en otros momentos de la semana. Podemos mandarle un mensaje, podemos hacer una videollamada, preocuparnos por otros aspectos de su vida que no conozcamos y tal vez brindarle ayuda práctica. Otro punto. Enseñemos a nuestro estudiante a percibir por sí mismo las cualidades de Jehová. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, quizás si le hemos enseñado una norma de conducta o algo que Jehová prohíbe o algo que Jehová hizo en el pasado demostrando su poder o algo que Jehová decidió no hacer y dejó que una situación siguiera. Cualquier cosa de estas que la Biblia menciona, podemos preguntarle a nuestro estudiante, ¿vos qué pensás? ¿Por qué Jehová hizo esto? ¿O por qué Jehová no hizo tal cosa? ¿Te parece bien que Jehová te prohíba? ¿Cómo te afecta a vos que Jehová prohíba hacer esto específicamente? Preguntas de este tipo provocan 2 cosas. Primero, que nuestro estudiante cree un patrón de pensamiento que le permita en el futuro a él solo percibir las cualidades de Jehová en la Biblia. Y en segundo lugar, nos da la oportunidad de tener conversaciones donde podemos mostrarle argumentos convincentes que le muestren que en realidad todo lo que Jehová ha hecho y ha dicho siempre ha sido para nuestro bien y siempre ha sido por amor. Un tercer punto. Enseñemos con el ejemplo. ¿Ve nuestro estudiante que todo esto que le estamos enseñando sobre la Biblia, sobre la vida cristiana, es cierto en nuestra vida también? Y hermano, todos podemos ser un ejemplo para nuestro estudiante, todos somos un ejemplo. En mayor o menor medida hemos tenido situaciones en las que hemos recurrido a Jehová y Jehová nos ha fortalecido. ¿Conoce nuestro estudiante estas experiencias que nosotros hemos tenido? O quizás en este mismo momento estamos pasando una situación difícil, nos estamos apoyando en Jehová, quizás hay alguna salida fácil que no hemos querido tomar por lealtad. Bueno, si lo vemos apropiado, podemos contárselo a nuestro estudiante, explicarle cuál es esa salida fácil y por qué nosotros no la tomamos, cuáles son nuestras oraciones, qué estamos esperando que pase.
Entonces así, esto que le enseñamos de la Biblia, ahora él lo puede ver en la vida real, en nuestra propia experiencia. Sin duda, hermanos, todos podemos ser un ejemplo para nuestro estudiante. Otro punto, la paciencia. No podemos esperar que un estudiante cambie de una semana a la otra. Tenemos que dejar tiempo para que la Biblia, el Espíritu Santo de Dios, hagan su trabajo en el corazón del estudiante. Y también tiempo para nosotros, para que nosotros podamos percibir esos pequeños detalles que muestran progreso, esas muestras de aprecio que hacen los estudiantes por lo que se estudia, por las promesas, por los hermanos de la congregación. No hay ninguna duda de que si ponemos de nuestra parte, Jehová nos va a bendecir. Por eso es importante orar y pedírselo. Orar específicamente por nuestro estudiante, por nombre, y también por nosotros, para que nos dé la habilidad que hace falta en este arte de fortalecer la fe de otros. Pensemos bien de nuestro estudiante, seamos positivos. Si no progresa, démosle el beneficio de la duda. Démosle de nuestro tiempo, de nuestras energías. En definitiva, démosle nuestra propia vida. A continuación, el hermano Mario Parellada analizará la siguiente parte de esta serie. Ayudemos a otros a fortalecer su fe, a nuestros hermanos. Un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que en el mundo más del 50% de los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inapropiada. Y en la Argentina, un estudio reveló que cada año más de 20.000 personas mueren por el uso de medicamentos impropios, lo que equivale a unas 60 muertes al día o una cada 23 minutos. Luego de mencionar el efecto negativo que tiene el uso de medicamentos impropios, es interesante recordar que la Biblia dice que nuestras palabras se parecen mucho también a los medicamentos. Pueden curar o causar mucho daño. De hecho, el Proverbios 12:18, en la parte B dice, la lengua de los sabios cura las heridas. Pero poco antes reconoce que las palabras dichas sin pensar son como las heridas mortales de una espada. Este texto nos recuerda que con lo que decimos podemos fortalecer o debilitar la fe de los demás. Cuando hablamos cosas positivas, no cabe duda de que eso resulta en que los demás disfruten de esa conversación y resulten edificados. El apóstol Pablo sabía la importancia de hacer eso. Notemos el lindo ejemplo que nos da ahora al poder leer juntos de Romanos, capítulo 1, el versículo 11 y 12. Romanos 1, 11 y 12 dice, estoy deseando verlos para transmitirles algún don espiritual a fin de fortalecerlos, o más bien, para que nos animemos unos a otros, mediante nuestra fe, tanto la de ustedes como la mía. ¿Notamos cuál era el deseo del apóstol Pablo? Por lo que leímos, él quería fortalecer la fe de los demás. De hecho, ese era el deseo por el cual quería ver a sus hermanos. Por eso hacemos bien también nosotros en preguntarnos, en nuestro caso, ¿qué efecto deseamos que causen nuestras palabras en otros? ¿Cómo queremos que queden luego de haber conversado con nosotros? Criticar o hablar mal de los hermanos, los ancianos, o criticar las decisiones de la organización, sin duda no animan a nadie. Pueden causar mucho desánimo y debilitar su fe. Hasta acá hemos visto entonces cómo tenemos que cuidarnos y esforzarnos porque nuestras palabras realmente fortalezcan y edifiquen a otros. Pero, ¿qué hay si ahora es un hermano o una hermana quien habla de forma negativa o con un tono crítico? ¿Qué hacer en esos casos? Puede ser todo un desafío pensar en qué responder. Pero si queremos ayudarlo, tenemos que asegurarnos que incluso lo que le digamos a él lo edifique, no lo desanime o lo derrumbe más. Veamos ahora una escenificación que muestra cómo podemos ayudar a un hermano en esas circunstancias. Julio y Sergio son cabezas de familia. Julio sabe que Sergio se ha sentido muy estresado últimamente. Sergio, te ves cansado, ¿estás bien? No sé, Julio, de verdad, no sé. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Por qué siempre nos están diciendo que tenemos que hacer más?
yo estoy muy ocupado y no puedo hacer nada más, estoy agotado. Y además en las reuniones no paran de decirnos que tenemos que llevar una vida sencilla. Y eso me hace sentir culpable, porque a mí me gustan las cosas buenas. Y estoy harto, porque quiero disfrutar de lo que tengo mientras que pueda. ¿Qué le dirá Julio? Si estuviera en esas circunstancias, ¿qué le diría a usted? Escuchemos lo que piensa Julio antes de responderle a Sergio. Sergio está bajo mucha presión y necesita ánimo. Lo que piensa no está bien y creo que en el fondo él también lo sabe. ¿Qué puedo decirle para fortalecer su fe? ¿Sabes? Yo también pasé en un momento por una situación similar. ¿Te puedo contar, Sergio, lo que me ayudó? Sí, claro. En aquel momento me pregunté, ¿de quién vienen los consejos que recibimos en la congregación? ¿De Jehová o de los hombres? Yo sabía la respuesta, pero el estudio profundo me ayudó a confiar plenamente en que es Jehová el que nos da consejos constantemente. Sí, yo también lo sé. Sé que lo sabes. ¿Y qué pensás? ¿Cómo ve Jehová nuestros esfuerzos por servirle? Y Él valora todo lo que hacemos por Él. Claro. También pensaba en aquel momento que habrá pensado Jehová de aquellos israelitas que eran pobres y que le daban todo cuanto podían. Y Jehová aceptaba todo lo que podían darle. Claro que sí. Por eso, Jehová también valora todo lo que podemos darle. Es decir, Él es razonable y no espera más de nosotros de lo que podemos darle en su servicio. Me ayudó mucho pensar en lo que dice Mateo. Si querés, mira, ¿te animás a que lo leamos? Dale. Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante, Jesús dijo: Vengan a mí todos ustedes, que trabajan duro y están sobrecargados, y yo los aliviaré. Pónganse bajo mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón. Conmigo encontrarán alivio, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga pesa poco. Viste que en el versículo 28 al final dice: yo los aliviaré, y en el 29, conmigo encontrarán alivio. Así que las cosas espirituales son las que en definitiva nos producen genuino alivio. Y alivio es lo que yo necesito. Claro que sí. Sergio, ¿qué te parece si la semana que viene vos y tu familia se vienen a casa y hacemos la noche de adoración en familia y luego hacemos algún juego o algo por el estilo? ¿Te gustaría? Qué buena idea. Y Julio, gracias por todo. ¿Qué aprendemos con esta escenificación? ¿Cuál diría que es la lección? La lección es que podemos edificar a los demás con lo que decimos. Incluso cuando hablamos con quienes se han debilitado espiritualmente, estén desanimados o sean algo críticos. Notemos lo que nos anima a hacer la Biblia en toda ocasión. Leamos juntos, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 nos anima con estas palabras. Que no salgan de su boca palabras corrompidas, más bien que todo lo que digan sirva, ¿para qué? Pablo agrega, para edificar a otros según sea necesario y para beneficiar a quienes los escuchan. Qué lindo pensamiento tenía el apóstol Pablo. Asegurarnos de que nuestras palabras siempre cumplan este objetivo, edificar y beneficiar a esos que nos escuchan. Bueno, esto nos hace pensar de que si notamos que el tono de la conversación en cierta ocasión se convierte en algo crítico, hacemos bien en tratar de dirigirlo hacia un tema positivo, un tema más animador. ¿Y cómo podemos hacer eso? Podría ser de que mencionemos algo que leímos recientemente, alguna experiencia, algún video que nos ayudó, que nos fortaleció, y entonces aprovechar esa ocasión para comentarlo y desviar entonces la conversación a un tema edificante. Bueno, Julio hizo eso, como vimos recién. No se elevó moralmente sobre Sergio ni lo condenó por tener un punto de vista crítico. De hecho, reconoció que en ocasiones él había tenido sentimientos parecidos y se ofreció a contarle
que lo había ayudado a él en esas ocasiones. Ahora, ¿qué podemos hacer si alguien tiene la costumbre de criticar o hablar de manera negativa? Hay 3 cosas que pueden ayudarnos. Trate de recordarlas. Primero, no perder la calma. Segundo, pensar en qué podemos decir para ayudarlo. Y tercero, tratar de descubrir la raíz o el verdadero problema que lo lleva a hablar de esa forma. Eliú nos puso un muy buen ejemplo cuando habló con Job, un siervo de Jehová de la antigüedad. Veamos cómo él hizo estas 3 cosas. Leamos juntos en primer lugar Job, capítulo 33, el versículo 1 y 6. Si desea puede dejar la Biblia marcada allí porque vamos a citar algunos textos de este mismo capítulo. Job 33, 1 y 6 dice: pero ahora, Job, oye mis palabras, por favor, escucha todo lo que digo. Mira, para el Dios verdadero, yo soy igual que tú, también fui formado del barro. Ya al leer estas palabras nos damos cuenta de que Eliú no se sentía superior, no le hablaba con espíritu de superioridad a Job. Él reconoció que la verdad él era igual que él a la vista de Jehová, también un humano pecador. También sabía que Job era un siervo justo de Jehová, por eso lo alabó por esto. El contexto muestra que no solo lo aconsejó, sino que encontró muchas cosas positivas que decir de Job antes de darle un consejo. Ahora, pensemos por un momento. ¿No es verdad que en ocasiones se nos hace difícil conversar con alguien que siempre da a entender de que es superior, de que tiene la razón, de que no se equivoca? Seguramente recuerde alguna ocasión en que se ha encontrado en esa situación. Pero pensemos también cómo nos sentiríamos si ahora un hermano o una hermana nuestro no solamente habla de sí mismo, sino que habla de Jehová, pero mal. Quizás lo critica directamente a Jehová. ¿No es verdad que estas situaciones podrían hacernos sentir algo incómodos y no saber cómo responder, qué decir? Ahora, pensemos por un momento. ¿No fue eso mismo lo que hizo Job? Notemos el contexto de este versículo que leímos recién. En el versículo 9, Job dijo: soy puro, sin ofensa, estoy limpio, sin culpa. En otras palabras, Job estaba diciendo: no me equivoco, tengo razón, soy justo, estoy haciendo bien todo. Pero no solo eso. Notemos el versículo 10. Ahora habló mal de Jehová. Inclusive lo acusó injustamente a Dios. Dijo: se opone a mí, me considera su enemigo, me ha puesto una trampa, en el cepo, me vigila. Bueno, sabemos que todo esto que él dijo no era cierto, no era verdad. Ahora, ¿qué aprendemos de Eliú al observar lo que él hizo en esas circunstancias? Notemos el versículo 8, justo antes de estas palabras que citamos de Job. Ahí menciona Eliú: tú dijiste en mi presencia, sí, escuché muchas veces estas palabras. ¿Qué nos muestran? Que Eliú escuchó varias veces hablar a Job de esta forma, dando mucho énfasis a que aquel no se equivocaba, que estaba haciendo lo correcto, y que si acaso era Jehová quien era injusto y lo había puesto en esa situación. ¿Pero qué hizo Eliú? Bueno, el primer punto de los que habíamos mencionado. No perdió la calma. De hecho, fue el último en que habló y lo escuchó pacientemente. En segundo lugar, pensó en qué podía decir para ayudarlo. No se apresuró a hablar, y cuando lo hizo, Eliú se aseguró de hacerlo de una forma que realmente edificara a Job. De hecho, hasta le pidió que lo escuchara por favor, facilitándole ahora el escuchar su consejo. Pero, ¿qué tercera cosa hizo Eliú? Bueno, él hizo más que escuchar sus palabras. Él fue capaz de comprender el verdadero significado de sus palabras. Sí, él percibió su dolor, su angustia, y eso lo llevó a comprender la verdadera razón o el verdadero problema que tenía Job, por qué se sentía así y el porqué de esas palabras desatinadas. Él entendió que fue la aflicción y los sufrimientos a los que se vio expuesto lo que lo llevó a pensar de forma incorrecta con respecto a sí mismo y también respecto a Jehová. Por eso fue recién, luego de comprender esto,
que Liu estuvo en condición de ayudarlo a corregir su punto de vista equivocado, nuevamente sobre él y sobre Jehová. De igual forma, si imitamos el ejemplo de Liu, Jehová nos ayudará a fortalecer la fe de nuestros hermanos, incluso cuando nos hablan de forma negativa o crítica. En esta serie de discursos hemos visto cómo podemos fortalecer la fe de otros. En primer lugar, de nuestros hijos adolescentes. En segundo, la de nuestros estudiantes de la Biblia. Y tercero, como hemos estado analizando, la de nuestros hermanos. Es un buen momento para analizar juntos la pregunta de repaso. Si tiene su programa, lo invito a buscarla allí. Esta pregunta dice, ¿cómo podemos ayudar a otros a fortalecer su fe? La respuesta está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Debemos estar dispuestos a darles nuestras vidas a nuestros hijos adolescentes, a nuestros estudiantes de la Biblia y a nuestros hermanos. Es decir, debemos dedicarle tiempo y energías. También los ayudamos cuando los escuchamos con paciencia y los animamos con las Escrituras. Qué lindo recordar estos puntos de cuándo es que logramos fortalecer a otros. Cuando le damos una parte de nuestra vida, como vimos, ¿no? Cuando le damos nuestro tiempo, nuestras energías, cuando los escuchamos con paciencia y los animamos con las Escrituras. Como hemos visto, nuestras palabras pueden tener dos efectos en otros. Pueden curar o causar mucho daño. Podemos fortalecer o debilitar la fe de nuestros hermanos con lo que les decimos o cómo les respondemos. Por eso, como dice Efesios 4:29, resolvámonos a decir solo cosas que edifican y benefician a quienes nos escuchan. Si hacemos esto, podemos estar seguros de que Jehová bendecirá nuestros esfuerzos por fortalecer la fe de los demás. Gracias, hermanos, y gracias también a los demás participantes. A continuación, los invitamos a cantar la canción 38, titulada Jehová te cuidará. Canción 38.